¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer. Esto va a ser transmitido para ambas frecuencias, para ambos días, para ambas ediciones, como les digo yo, para tanto la edición de Lamas y Tarapoto, que se transmite los sábados de 7 a 8 de la noche en estación Lamas 96.3, como también para la edición de los domingos, que se transmite en el sur de Lima, en Radio Imperial 299.5. Y pues bueno, en esta ocasión tengo a un invitado. Me encuentro en la ciudad de Lamas, como muchos de ustedes sabrán si es que siguen tanto el programa de radio como mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Así que pues vamos, qué mejor que centrarnos en algunas de las creencias, supersticiones, mitos y por qué no decirlo también experiencias que muchos afirman haber tenido, sobre todo eso, experiencias que se cuentan como que realmente han pasado y muchos están seguros de haber experimentado, ¿no? Valga la redundancia. Así que estoy aquí con el profesor Félix Ramírez Cuesta. Él, justamente, lo que decía creencias y supersticiones, es parte del título de uno de sus libros, ¿no? El libro que yo descubrí aquí en el Museo Chancay de la Diversidad de la Mista. El libro se llama Creencias y Supersticiones Selváticas y es muy interesante porque aquí él nos cuenta sobre distintos seres, distintos tipos de apariciones como la lamparilla, el ayapuyito, el tunchi, el chuyachaki y otros más que ya nos irá relatando en siguientes minutos. ¿Qué tal, don Félix? ¿Cómo está? Amigo, muy buenas tardes, gracias por la deferencia, estoy a tu disposición. Profesor Félix, coménteme, ¿cómo así es que usted pues tiene la motivación, tiene la inspiración para escribir este libro tan interesante? Quizá a raíz de algún encuentro con lo desconocido, a raíz de que escuchó algún testimonio, ¿o fue otra la forma? Bueno, en primer lugar quiero manifestarle que formo parte de la cosmovisión selvática por ser de la selva, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, muchas cuestiones mitológicas parecieran que fueran cierto y por eso yo siempre digo, hay algunas cosas que se le escapa a la ciencia y la ciencia no puede dar explicaciones referido a esto. Así es, exactamente, porque bueno, tanto aquí como cuando también yo estuve por otra área de la selva que es Puerto Maldonado, se contaban historias muy similares y efectivamente personas de allá, muchos de ellos pues de todas las extracciones sociales, de todos los tipos de educación, aseguraban haber tenido este tipo de encuentros y que no eran solo mitos, sino que eran realidades con las que se encontraban cuando estaban en medio del bosque o en realidad en los momentos más insospechados, ¿no? De los seres, apariciones y otros que usted ha recopilado en este libro y en otros que tienen su haber, o de los que simplemente incluso puede haber escuchado, visto o que le han contado muy de cerca, ¿cuáles serían, digamos, los más notables, los que para usted resaltarían entre todos estos elementos? Los personajes mitológicos más importantes, según mi experiencia en la selva alta, son el chuyachaki, la lamparilla, el tunchi, el maligno. Sí, entonces eso es lo que pervive en la mente de la gente principalmente adulta. Ahora, bueno, la modernidad implica ya que se da, como una especie de pasatiempo las cuestiones mitológicas, pero quien habla, comprobó fehacientemente la presencia de algunos seres mitológicos, como es el maligno, como es el tunchi, y bueno, nunca me pareció el chuyachaki, ¿no? Pero la gran mayoría de los montaraces, de las personas de campo, aseveran que existe y que aquí lo llamamos es madre o el padre del bosque. El padre o la madre del bosque, un espíritu protector, digamos, de la selva amazónica. Vamos a empezar por unos de los que quizás son más característicos de aquí, como usted menciona, y que pues desde fuera, los que no somos de aquí, pero tenemos también el gusto de estar conociendo este lugar, recién al llegar a Lamas, por ejemplo, yo he tenido noticias de la lamparilla. Sin embargo, habiendo leído la descripción que usted da en su libro,
me sorprendió mucho porque se parece a otros eventos, a otros fenómenos que se dan con otros nombres en distintas partes del mundo. Pero aquí es la lamparilla. ¿Nos podría comentar algo sobre este ser tan aterrador en realidad? Sí, justamente la creencia popular de la existencia de este ser es por la zona del río Sisa, es decir, por San José de Sisa. Por acá no tanto. Entonces, recopilando la información de algunos montaraces, de algunos campesinos, publiqué esto, pero en el fondo yo particularmente no lo comprobé. Pero de todas maneras yo recopilé ese dato en el sentido de que hay mucha gente que a veces por juego de azar, por tomadores de licor, salen de su casa, salen del lugar de la juerga, más de la medianoche. Entonces, cuando a veces un personaje que había ya bebido licor no prevé ciertas cosas y por lo tanto la lamparilla es la que le aparece, le acompaña. Y si el ser el ser humano no replica nada, no pasa tampoco nada, ¿no? Es decir, llega a su lugar con toda tranquilidad. Pero si lo replica, dicen que el castigo que recibe es de que espasmos de baba, de vómito y todo eso. Mira, eso es lo que le podría decir referido a ello, porque no forma parte de mi espacio. Claro, eso es en Sisa, que está en la provincia del Dorado, limítrofe aquí con Lamas, pero también parte de la zona, ¿no? A mí, yo decía aterrador por la descripción que da en el libro, que es un ser mitológico parecido a un esqueleto humano animado que porta una lamparilla de llama azul recorriendo calles o caminos y que sale de un cementerio además, ¿no? Y con un ruido espantoso como un crujir de huesos. Entonces, a los oyentes, imagínense nada más esa escena, ¿no? Si ya a algunos les da miedo ver una calavera en cualquier contexto, ahora imagínense ver un esqueleto humano pues ahí andando, cargando una lámpara y encima haciendo ruidos amenazantes. O sea, ya a más de uno le dará como mínimo un desmayo y como máximo no quiero pensar que, ¿no? Ese es uno. Y bueno, después otro que también en una anterior conversación usted hizo bastante énfasis y ahora lo ha mencionado, es uno que ya tiene un nombre pues que desde ahí nos demuestra sus intenciones, ¿no? Como es el maligno. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntenos por favor. Sí, el maligno es un personaje también mitológico, cuyo silbido es muy tétrico. Cuando se escucha el silbido de este ser, el cuerpo se enerva, hasta se paraliza, porque es tétrico. Con eso le dije todo. Entonces, este ser, cuenta la gente, que no debe ser replicado en su andar o en su accionar, ¿no? Entonces, si se lo replica, las consecuencias son fatales para el que justamente abusa de esa cuestión de su andar libre por las noches. Y justamente sale a vagar, dice la gente, a vagar recorriendo sus pasos que en vida fue. O sea, es digamos el espectro de un muerto, de un fallecido. Exactamente. Entonces, y nadie debe violar su trajinar. Por eso es que algunos, cuando lo replican, sufren las consecuencias y hasta mueren con vómitos. Ha habido casos de personas que afirman que han encontrado, digamos, al maligno o que han encontrado algún tipo de desgracia por replicarle, ¿algo así escuchado? Sí, así es. O sea que es un ser que
que yo particularmente siendo joven lo escuché. Lo escuché, pero como es justamente a partir de las 12 de la noche. Pero también quiero aprovechar para decirle que dos personajes de Ultratumba pues son el Maligno y el Tunchi. Ajá, el Tunchi, vamos a ver. El Tunchi, vamos diciendo, de los dos es el menos aterrador, porque el Tunchi emite un silbido, por decir, fin, 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 a lo lejos se lo escucha. Luego va llegando al grupo o a la persona que está caminando a partir de las 12 de la noche, y si no lo molesta, pasa de frente y se lo escucha ya lejos otra vez, y ya pasó. Pero algunos lo replican. Entonces, su accionar es también diabólico, es decir, le hace soñar muchas cosas, le da pesadillas, y a algunos hasta les enferma pues con escalofríos, ¿no? Por eso es que yo decía la otra vez que conversamos brevemente que de los dos personajes el más aterrador es el Maligno, porque puede llegar a matar. Exactamente, exactamente. Ah, carambas. Y también, así como hay seres, que con eso vamos a continuar también en breve, pues por aquí en su libro usted menciona algunos lugares tenidos por encantados, de que también hablamos, digamos, antes de una grabación el otro día, que fue la primera visita que le hice aquí en su casa, y es un lugar en concreto conocido como Paucar Poza. Así es, usted incluso estuvo por ahí, me comentó que tuvo una experiencia, que otras personas afirman haber tenido algunas vivencias. A ver si nos puede contar un poquito de este lugar que dicen que es muy bonito, pero tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus sorpresas. Sí, justamente Paucar Poza se llama así porque hay una poza con agua. Poza se llama ahí al lugar donde que cae, hay una caída de agua, ¿no? Y Paucar o Paucar es una ave. Entonces, en ese lugar anidan los paucares, y por eso es que los vecinos le pusieron el nombre de Paucar Poza en homenaje a los paucares. Pues bien, entonces este lugar es, vamos diciendo, algo un poco curioso, en el sentido de que es silencio, y al final cuando se visita ese lugar corre una brisa, aunque sea vamos diciendo, un día muy caluroso, muy veraniego. Curiosamente allí corre un viento que nos enerva el cuerpo. Y al enervar el cuerpo, automáticamente ya uno se deduce que algo está sucediendo, no es normal. Entonces, en ese lugar hay algunos llamados curanderos que hacen el baño de florecimiento a partir de las 12 de la noche. Entonces, si nosotros relacionamos ello, pues ese lugar es algo peculiar, ¿no? Así es. Entonces, algo tiene. Yo particularmente me he ido varias veces, me he ido solo, me he ido acompañado de mis hijos, y ellos mismos se dieron cuenta, ¿no?, de que es un lugar extraño. Se siente en el ambiente algo que no es usual. Usual, exactamente. Así es. Qué interesante. Bueno, también nos habla en su libro de otros seres más, de los que probablemente sí ya hayan escuchado algunos, porque también se habla de ellos en otras partes de la selva. Bueno, ya hemos hablado del Tunchi, pero por ejemplo acá está la Runamula, el Yacuruna,
y por supuesto también está el Chuyachaki, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí hay una cuestión que estaba leyendo y ahorita la reencuentro, que es la supailancha. ¿Cómo es esto de la supailancha? La supailancha es ¿cómo le podría decir? Es una lancha fantasma. Ajá, ya. Una lancha fantasma que es avistado por los pobladores que viven a la orilla de los ríos amazónicos. Uh-huh. Entonces, como usted sabe, de repente viajó de Yurimaguas a Iquitos en lancha, o de Pucallpa a Iquitos o viceversa. Entonces la lancha tiene un solo recorrido, es decir, un solo sonido en su viaje. Uh-huh. No acelera o no desacelera. Uh-huh. Está en un solo ritmo. Así es. Entonces, como el río tiene bastantes recodos, entonces su viaje demora bastante. Entonces dice la gente de los ríos que muchas veces cuando ellos tienen que trasladarse de un lugar hacia otro, esperan la lancha y avistan una lancha bien luminosa en la noche, por cierto, pues, ¿no? Y cuando ya va a llegar al lugar donde están ellos, desaparece. Uh-huh. Una visión espectral. Y una visión espectral. Entonces, ellos cuentan eso, por eso le llaman la supailancha. Supay es diablo, ¿no? Claro. Supailancha, o sea... La lancha del diablo. ¿Qué tal nombre, Dios mío? Bueno, sí, más de uno se debe haber quedado asustado en la noche viendo, ahí viene la lancha y de pronto cuando ya están para subir, qué tristeza porque no hay lancha, ¿no? De paso que se asustan, se quedan sin viajar, ¿no? Entonces ya son dos cosas malas en una, qué terrible. Volviendo así, haciendo un giro nuevamente a los lugares encantados, resulta que existe Huamanhuasi, que usted aquí en su libro lo refiere, de los vocablos quechuas, en significado Casa del Gavilán. Un cerro, ni más ni menos, un cerro piramidal. Me parece haberlo visto. Cuéntenos, ¿qué acontece en el Huamanhuasi? Sí, los montaraces cuentan que es casi imposible llegar a la cima, por muchas razones. Uno, dicen que cuando pretenden llegar al lugar ese, no deben hacer bulla los montares, absolutamente, no deben conversar. Si hacen una bulla accidentalmente, la lluvia es torrencial, imposibilita el tránsito, imposibilita. Entonces, ¿por qué pretenden llegar a la cima? Porque en la cima cuentan que existe un toro que brama monedas de oro. Entonces, mucha gente pretendió, dice, llegar, yo no lo hice, pretendió llegar y no lo pudieron. Entonces, hay esa versión de que ese toro que brama y al botar las monedas de oro, estas monedas, cuando no son recogidas, por decir en 24 horas, se vuelve a convertir en piedra. Ajá. Entonces, eso es la leyenda de este lugar llamado Huamanhuasi. Qué interesante, estos lugares de tesoros escondidos, tapados, así que aparecen, unos dicen luces, otros dicen fuegos, o toros, o animales que son como los guardianes y que no pueden llegar, como si también fuera un espejismo, como la supailancha, pero digamos un espejismo de tesoro, ¿no? Una cosa que al final no está ahí o desaparece de la vista cuando quiere alguien ambicioso, pues, arrebatarlo, ¿no? Qué interesante. ¿Hay algún otro, digamos, historia, caso de repente que usted conozca relacionado, supongamos, ¿no? a
luces en la noche, apariciones nocturnas, visiones de ese tipo, espectrales en la noche, Bueno, luces en los cielos, quién sabe, hay muchas cosas por ahí. Amigo, de aquí de Lamas, aproximadamente unos 22 kilómetros, existe un lugar que yo lo visité por insistencia mía cuando me dijeron de que existe un lugar importante que es algo que no se puede explicar la situación que sucede en esa cueva. Uh-huh. Entonces yo preocupado, interesado, porque yo publico libros referidos a muchas cosas. Por ejemplo, para publicar mi libro, una revista de ecoturismo, no supe que existía ese lugar. Se llama Pumahuachana. El lugar se llama Pumahuachana. Entonces yo tuve la oportunidad de visitarla, evidentemente con un guía. Entonces, al llegar a ese lugar, que fue difícil llegar, me dijo el guía que debajo, en el centro de la cueva, que no es muy profundo, existe una piedra similar a una mesa. Ya. Entonces me dijo: profesor, yo estoy viniendo de más de 5 años quizás por acá, pero vamos a encontrar piedras formaditas. ¿Cómo es eso?, le digo. Es como si alguien estaría jugando ajedrez, piedritas de diferentes formas. Sí, le digo, no te creo. Sí, me dice. Y llegamos y evidentemente una piedra de más o menos 1 metro cuadrado. Es plano, liso. Y evidentemente piedritas de diferentes formas. Y me dice: míralo, lo vamos a quitar. Yo lo voy a quitar. Cuando volvemos lo voy a quitar. Y a un par de años que vengamos, vamos a encontrar. Entonces me dice: eso no es normal. Claro. Eso no es normal. Porque fortuitamente pueden caer las piedras de arriba, pero para que quede formadito, no. Entonces falta más investigación referida a eso. Uh-huh. Pero es interesante, y eso yo me fui en el día, ¿no? ¿Qué será de noche, no? Ya de noche un poco más complicado, un poco más arriesgado de repente también incluso. Quizá ya para cerrar podría ser ya un clásico de la Amazonía, que incluso me dijeron que no solo de la Amazonía peruana, sino también un poquito más allá en los países limítrofes que también tienen su parte de selva, ¿no? Como es el Chuyachaki. Ese lo conocemos en todo el Perú, incluso fuera de la Amazonía. ¿Qué nos puede comentar de este guardián de los bosques? Sí, el Chuyachaki es un personaje mitológico y el más importante de la selva. Uh-huh. Para unos es considerado un duende gracioso. Para otros es considerado un ser defensor de la fauna, de la flora. Uh-huh. ¿Y cuál es su función? Que él es, al defender la flora, él se convierte en el mejor ser que uno se ama. Por ejemplo, se aparece como tomando la forma de tu papá. Uh-huh. O de tu hermano. Uh-huh. Y entonces, en ese bosque, en ese monte que él vive, que defiende, si te parece, y si no tomas una, ¿cómo puedes decir? Si no tomas una determinación precisa, rápidamente
te gana en su accionar, invitándole a seguirle. Ajá. ¿Y qué hace él? Llega un momento en que desaparece, que ya te perdiste en el bosque. Ya te perdiste. Nos cuentan también que a veces se convierte en un ser, en un animal. Uh-huh. Cuando el cazador lo dispara, finge caer muerto. Uh-huh. Y cuando van a buscarlo, ya no hay. Mira, entonces existe una serie de versiones referidas a este ser. Uh-huh. Y yo creo que existe como defensor de la flora. Claro. Yo creo. Como selvático creo que existe. Y él no te hace nada mientras pues no afectes, digamos, el ecosistema. Exactamente. Uh-huh. Interesante. Muchas gracias, profesor Félix Ramírez Cuesta, autor, como digo, de Creencias y Supersticiones Selváticas. Quizá podría decirnos, para quienes estén interesados, sean tanto de Lamas como de Tarapoto, o cuando eso se retransmite en el sur de Lima, alguna manera de contacto con usted para charlar, para obtener alguno de sus libros también que versan sobre estas temáticas. Sí, justamente yo vivo en Lamas, en el Jirón Martín de la Riva y Herrera 188, barrio Quillo Achpa. Mi número de celular es 981-069-679. Uh-huh. Entonces cualquier información que quisieran o requieren de mis textos, pueden llamarme y yo estoy dispuesto a enviar, no sé cómo, pero sí, enviar a través de correo, a través de la ¿cómo se llama? De las empresas terrestres. Uh-huh. Sí. Excelente, muy bien. Además de Creencias y Supersticiones Selváticas, ¿tiene algún otro libro o algunos otros libros que también van por este lado de la temática? Sí, justamente le decía el otro día que yo he publicado Cuentos Escolares Amazónicos 1, Cuentos Escolares Amazónico 2 y Cuentos Escolares Amazónico 3. En junio, ojalá que no suceda algo malo, debo de publicar un libro que se llama Jauría de Diablos. Es referido a los chuyachaquis. Es algo inédito, pero va a ser interesante porque es un trabajo de inspiración y al mismo tiempo va a servir para los jóvenes escolares que en este momento el gobierno, el Ministerio de Educación, para elevar la comprensión lectora, está exigiendo pues libros de que ilustren y que diviertan. Uh-huh. Y qué mejor además también que contribuyan a mantener y a difundir la cultura local, en este caso específico de la zona de la provincia de Lamas, y bueno, también se está replicando este tipo de iniciativas en otras geografías de nuestro país. Muchas gracias, profesor Félix. Muchas gracias también a ti, amigo, y siempre éxitos en su labor periodística. Bueno, nosotros continuamos con Misterios al Anochecer, tanto en la versión para Lamas y Tarapoto en 96.3 Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar, como cuando se retransmite en los 99.5 FM de Imperial 299.5, como ya lo dije, para toda Lima Sur y aún más allá, y después queda en Misterio Infinito Perú en YouTube. Así que no se muevan y continúen.